Benditos y amados de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, qué bendición poder nuevamente estar aquí, delante de la presencia de nuestro Dios, con la compañía de nuestra esposita, motivados por una sola razón, el poder obedecer lo que dice la bendita palabra de Dios, que lo que escuchaste en secreto, públicalo desde las azoteas, es decir, que no callemos. Y dice Isaías 26:9, dice, con mi alma te anhelo en la noche, y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar, porque entre tanto hay juicios de Dios en la tierra, los habitantes de este mundo aprenden justicia. Y nosotros junto con mi esposita le hemos dicho, con mi alma le anhelamos, no solo en la noche, sino en el día. Y mientras dure el Espíritu dentro de nosotros, le hemos pedido a Dios que nos dé esa oportunidad, la gracia bendita de predicar la palabra de Dios y poder ser de bendición. Amén, para muchísima gente que están necesitados, que están hambrientos de la palabra de Dios, como un día lo estuvimos nosotros, así anhelantes de Cristo, y Dios mandó a sus siervos oportunos, con cada uno tiene una historia, para que nosotros podamos escuchar la bendita palabra de Dios. Y dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué pedimos de nosotros, del pueblo de Dios, benditos siervos de nuestro Señor Jesucristo? Lo único que les pedimos es que nos respalden con sus oraciones, nada más. De ahí, la paga nos da nuestro Padre Celestial. A Él le servimos y es el Padre y es el jefe más generoso del universo. Él nos suple. Nunca criticamos a otros ministerios si es que ellos necesitan de la colaboración del pueblo de Dios, pero nosotros solo le instamos a que sus diezmos y las ofrendas lleven a la iglesia local donde el Señor les ha plantado, porque los diezmos y las ofrendas son una puerta para la bendición económica. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida ya casi por medio siglo y estamos felices de amar, de adorar y servir a un Dios que es bueno en gran manera. Esposita. ¿Cómo están, familia de Dios? ¿Cómo han pasado esta semana, verdad? Es una semana de victoria y cielos abiertos. Hemos tenido luchas, sí, pero esas luchas, las pruebas, ¿sabe para qué son? Para fortalecernos en la palabra. Amén. Dios no quiere destruirnos, Él quiere bendecirnos, levantarnos, prosperarnos, pero ¿sabe qué? Él quiere primero, ¿sabe qué? Trabajar con el corazón, porque Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y Él quiere limpiar y sacar. Y mire que Él dice que quiere sacar un corazón de piedra y poner uno de carne. ¡Qué tremendo! Entonces, ese es el objetivo de nuestro Padre Dios. Y ese es el propósito lo cual nosotros estamos aquí. No por nuestra cuenta, claro. Dios nos ha hablado, nos ha mostrado. Pero ¿sabe qué? Queremos nada más hacer lo que Dios nos ha encomendado. Nada más, familia de Dios. Les amamos, les bendecimos y que tengan un bendecido domingo. Amén. Vamos a orar por las necesidades del pueblo de Dios. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesucristo? Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Amén. El que busca, halla. Y todo aquel que llama, se lo abrirá. Aleluya, amén. ¿Qué padre de vosotros, le dice la palabra de Dios? Si su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? Amén. Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Dices, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas, buenos regalos a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial nos ha dado lo mejor. Nos dio a su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz, y al Señor Espíritu Santo, que nos regenera y santifica nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es su necesidad? Con fe. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar.
únanse en la oración. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? ¿Su necesidad es económico? Dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y es el dueño del oro, de la plata, de los diamantes, de las piedras, de todo lo mejor, es Él. El diablo no. Él es un usurpador, nada más. El dueño absoluto es nuestro bendito Padre Celestial. ¿Cuál es su necesidad? ¿Es necesidad espiritual? ¿Es necesidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay una convulsión interna en su vida, no tiene paz. Recordemos, ¿quién es el príncipe de paz? Jesús es el príncipe de paz. Aleluya. Amados, oremos, pongan sus necesidades, sus problemas delante del Señor. Y no hay problema grande. Todos los problemas son ridículamente empequeñecidos ante el Dios grande y sublime. Él es el Todopoderoso. Ponga los pies del Señor, póngalo. Amado Padre, bendito Dios, venimos en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo, porque usted dice que en esto se glorifica el Padre, en que nosotros honremos a su Hijo, y en qué forma podemos honrarle, en pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús cualquier aflicción. ¿Cuál es su aflicción? Su problema es de salud. Él dice que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Recuerde lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por sus llagas nosotros somos sanos. Aleluya. ¿Cuál es su problema? ¿Tiene problema con sus hijos? ¿O los esposos con las esposas? ¿Esposas con los esposos? ¿Cuál es? Él vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Él restaura las relaciones rotas, porque Él tan solo es nuestro Dios, buen Dios. Su nombre es bueno. Él es bueno y Él sabe de nuestras necesidades. Aún, dice, antes de que pidan, Él ya sabe. Lo que quiere es que creamos. Para mí, a continuación, amados, mi esposita va a compartir el tema, que es el precioso tema que es de Abraham. Dice, Abraham, un siervo, amigo, que dice amigo, siervo y profeta del Dios Altísimo, y su legado de bendición para el pueblo de Dios, para nosotros. Precioso tema. Hay unas joyas impresionantes que Dios va a hablar a través de su sierva, de mi esposita. Oh, qué bendición, familia de Dios. Este es el pan diario que nosotros tenemos. Este es el maná cuando hablamos de sus cosas, oramos, leer la palabra, estudiar. Qué tremendo. ¿Sabe qué? Eso es lo que nos da refrigerio a nuestra alma. Con esto se alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, mientras nosotros comemos para alimentar nuestro cuerpo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el alma, el espíritu, se alimenta ¿de qué? De esta gloriosa palabra de Dios que tiene poder. ¿Sabe? Él es bueno todo el tiempo. Les comento así algo brevecito. Acabamos de tener una séptima nietecita. Maravilloso Dios. Claro, mire que Dios tan bueno que es, tan grande, tan fiel. Yo pensaba y decía, ¿no? Dios bendito, exactamente tiene que estar los 9 meses en el vientre de la mamá. Porque si se adelanta o se atrasa, tiene problemas. Mire, si se adelanta, tiene problemas. Si se atrasa, también. Oh, qué tremendo. Dios es perfecto, familia de Dios. Dios tiene, ¿sabe qué? Dios tiene el tiempo exacto para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le busquemos de todo corazón. Y cuando yo veía esa cosita tan pequeñita, chiquita, digo, ¿cómo es Dios de sabio? ¿Cómo es Dios grande y poderoso? Son nuestros nietos, son una bendición. Tenemos 7 nietos, son un regalo del cielo. Dice la palabra, el que corona de los abuelos son los nietos. Qué tremendo. Lo podemos palpar, lo podemos sentir, porque son una bendición para nosotros. La alegría. Claro, nosotros tenemos 4 preciosas hijitas, ¿sí? Y cada una de ellas ha tomado su rumbo, pero tenemos esa bendición
una hijita está acá y tenemos aquí 2 nietecitas. Pero eso no quiere decir, el hecho que estén lejos no quiere decir que no les amamos igual. Les contaré algo, les amamos con el corazón. Igual les vamos a visitar. Y siempre les vamos a visitar con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él pone el querer como el hacer, ¿sabe? Esa es la bendición que tenemos. Esa es la bendición. Y bendecimos a nuestra nietecita, a que acaba de nacer. Bueno, Dios ha sido bueno. Mi pequeñita se llama Amelia. Amelia es un nombre precioso. Le amamos con el corazón y bendecimos a sus papitos también. Que les dé la sabiduría y la valentía para seguir adelante. Porque criar un hijo no es fácil. Pero son las cosas más maravillosas que Dios le puede dar. Amén. Bueno, vamos ahora a lo que dice. ¿Sabe qué estábamos hablando? Yo analizaba y pensaba, decía, Dios mío, qué tremenda palabra cuando le habló a su siervo Abraham. Primeramente le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ojo, ahí había algo, decía, claro. Él dice, vete a la tierra, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No dijo, vete a Canaán, ni vete a la tierra que yo te mostraré. Hubo un retraso por Abraham, porque fue con su papá su sobrino Lot, y hubo un retraso en el camino, hubo retrasos, hubo tropiezos para él, para llegar a la tierra prometida. Usted tomará en cuenta que ellos quedaron en Harán, ¿sí? Ellos quedaron en Harán por algún tiempo, ¿sí? Y ¿sabe qué? Lo más tremendo es que ahí Dios se mantuvo en silencio con Abraham. Muchas veces Dios, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, le comentaré algo, Dios está en silencio. Dice, bueno, si tú puedes hacer, hazlo. A la manera tuya, pero no es a la manera de Dios, porque cuando es a la manera de Dios todo es perfecto. Por eso sabe qué difícil, esta es la parte del ser humano, encajarse en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Para dar es el fin que esperáis, dice la bendita palabra. Él dice que no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿sabe qué? Debemos alinearnos a lo que dice la palabra. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos, no debemos. ¿Quién es nuestro Padre? El Dios Todopoderoso, porque dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo entiendo que Dios, y ya le miró a Abraham, Él miró a Abraham. Miró, dijo, tengo pensamientos para ti buenos. Yo quiero hacer de ti una gran nación. Quiero hacerte el padre de la fe. Quiero darte que seas mi amigo. Oh, qué tremenda palabra. ¿Sabe qué? Yo analizaba y decía, Dios mío, ¿cómo no dejar lo viejo e ir a buscar lo nuevo? ¿Qué es la palabra de Dios que nos da vida? Cuando dicen la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque nada, familia de Dios, es mejor que estar en su presencia. El deleite es tan dulce que la miel. ¿Sí? Oh, qué tremendo. ¿Y sabe qué pasó después? Mire, y como dice, ¿no? Y después se quedaron en Harán, y se quedaron ahí, su papá se murió. Ahí fue cuando nuevamente él comenzó. Nuevamente recordó lo que Dios le había hablado. Ahí le dijo, vete a la tierra de Canaán. ¿Sí? Allí dice que Dios ahí nuevamente dijo, Abraham, yo me imagino, ¿no? Dicho, acá te traje, para acá era tu promesa, no que te quedes en el camino. Muchas veces, ¿sabe qué? Las personas, nosotros, a veces las pruebas, las luchas nos hacen quedar en el camino y no avanzamos. Esto, la bendita palabra es como le digo, ¿sabe cómo? Como cuando un atleta corre y tiene que llegar a la meta. Es que ese es el evangelio que Dios, esa es la meta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. No ir a la carrera y quedarse ahí en el medio camino, ¿sí? Cuando última vez estaba viendo a este ciclista al Carapaz, y yo veía, decía, él iba lento, pero cuando en una ¡pam! Dio el flechazo y eso es, ¿sabe qué, familia de Dios?
La vida del cristiano no es fácil. No encuentro yo un versículo que diga que la vida del cristiano es color de rosas. No. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero creer, confiar que Él ha vencido al mundo. Y Él ha prometido que no nos dejará y que no nos desamparará. Aleluya. Y miren cuando pasó, cuando llegaron. ¿Y qué pasó? Yo decía, ¿cómo? A ver, ¿qué pasó allí? Cuando Abraham... en la tierra de cuando llegó a Egipto había una hambruna. La hambruna, yo pienso y decía, Señor, claro, todo lo permites tú. Todo lo permites. Y Él lo permitió que haya hambre en Egipto, en la tierra de Egipto había hambre. Perdón, en Canaán había mucha hambre. En la tierra de Canaán. ¿Y Él a dónde dice que descendió? A la tierra de Egipto. ¿Sí? A la tierra de Egipto. ¿Para qué? Y mire lo que pasó. Por poco pierde su esposa, pero como Dios está mirando, yendo y viendo, a Él no se le escapa nada, familia de Dios. Tengamos presente que Dios es grande y poderoso y Él ha prometido que no nos dejará, que no nos desamparará. A mí me impactó tanto esto y yo le estoy dale vuelta y dale vuelta. Lee y cada vez en cuando encuentro cosas más preciosas y de este versículo del 12 yo no he salido porque digo, Dios mío, qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande que tenemos. Aleluya, de que Abraham es el padre de la fe y Dios quería bendecir a través de él. Por eso dice que a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra, dice. Por eso vamos a leer lo que dice. Miren, la semblanza bíblica de Abraham, siervo, amigo, profeta de Dios. Su legado, la bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Debemos seguir ese ejemplo. Abraham, el profeta de Dios, su amigo, el amigo de Dios, muy conocidos por todos, que dice que él habló con Abraham. Oh, Dios mío, Señor. Él hablaba, dijo, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Abraham, ve. Ay, qué tremendo. Dijo, mira, así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. ¿Qué Dios tan maravilloso? ¡Ese Dios! ¿Sabe qué? Nosotros hemos estado confiando, creyendo y declarando la palabra. La palabra sabe para dónde debe estar aquí. En nuestro corazón y nuestra mente. Solo eso nos hace, ¿sabe qué? Valientes, esforzados. Y hemos tenido que empujar, como se dice, la carreta, como detrás, mi esposito y yo empujando la carreta de nuestras hijas, empujando. Somos valientes, Dios no nos va a dejar, estamos a la brecha, sigamos adelante, caminemos. Ese es el legado de los padres hacia los hijos, ¿sabe qué? Pero ahí estamos. Mire, porque Dios tiene que trabajar así con nosotros. Él trabaja con nosotros así. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y el conocimiento de la bendita palabra. Aleluya, oh, aleluya. Santo, poderoso. Mire lo que dice. Vamos a leer lo que dice. Dice, conociendo mejor a Lot, sobrino de Abraham. Lot nunca fue ayuda para su tío, no. Él no fue ayuda. Él lo único que pensó, él dijo, bueno, pues yo estoy a la par de mi tío y él no me va a dejar, yo voy a comer, mis ganados va a tener todo, pero ayuda no fue. ¿Sabe por qué? Y así es. A veces dice que nosotros debemos tener discernimiento para discernir a las personas. ¿Sí? Oh, qué tremendo. ¿Sabe que yo le decía hace muchos años, será cuántos, en los 4 años? 4 años que estábamos en Londres, y le decía a mi hija, algo tienen esos señores que no me gusta, le decía yo. Algo tienen que no me gusta. Pero bueno, Dios permite que pasemos para que nosotros podamos palpar, y decir, oh sí, ¿verdad? Podemos... Después, ¿qué creen? Se descubrió todo. Lo que realmente la gente es, ¿sabe qué? Realmente tremendo. Yo decía, ahí está. Dios no se equivoca. Él nunca se equivoca. Porque realmente Él es el que conoce el corazón. Todo lo conoce. Por eso, y usted cree que
que Lot era ayuda para Abraham, ¿no? Él no fue ayuda. Él, como se dice, a lo mejor Abraham, yo pensaba, y a lo mejor Abraham, él salió, dijo, no, pues, también le llevaré, si le llevó al papá y a todos, también le llevaré a Lot, era sobrino de Abraham. Pero por eso vamos a leer, miren lo que dice. En Génesis 13:1 dice, que la bendita palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del bendito Señor Espíritu Santo. Dice así. Dice, subió pues Abraham a Egipto, hacia Negún, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y con Lot. Mire que salieron desde Egipto y caminaron, y él estaba ahí. Esto a mí me pareció realmente, digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿A Abraham le faltó sabiduría, discernimiento? Pero ¿sabe qué? Es necesario que esto pase para que entendamos y comprendamos las cosas divinas, de que los que confían en Dios no serán avergonzados, los que al vienen no regresarán con las manos vacías. Cuando Él le da una promesa a usted, agárrese de esa promesa, coja lo que le pertenece y salga. ¿Sabe? Dios es bueno, Él no quiere que nada se pierda, nadie. Él quiere darnos bendición y promesa, para eso estamos, para que recibir las bendiciones que Él ya ha prometido. Él no es variable, Él no cambia, Él es eterno, santo, poderoso. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y mira lo que dice aquí, fue Abraham a quien Dios le llamó y le escogió para para bendecirle y que sea de bendición para todas las familias de la tierra. Eso, qué cosa maravillosa. Y miren lo que dice en Génesis 12:1, 2, vamos a leer, dice así, 12:1, 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti, miren lo que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ese es el propósito de Dios que tiene para usted y para mí. Ponga el nombre, diga Dios, tienes planes y propósitos para nosotros. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere bendecirle, levantarle, prosperarle, pero seamos obedientes a la palabra, a los principios divinos que Dios no tiene nietos, tiene hijos, y al hijo que ama disciplina, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarle de victoria en victoria, de bendición en bendición, que no se trunque. ¿Cuánto cree que Abraham, él salió de la tierra de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años? Se podrá imaginar. Y mire cuánto tiempo pasó hasta cuando se dio la promesa. ¡Qué tremendo! Yo le decía, Dios mío, qué maravilloso que es nuestro Padre Dios. Solo le digamos, ¿sabe qué? Ser sensibles a la voz del Omnipotente. El oído espiritual abierto, nuestros ojos espirituales abiertos. Y cuando yo le decía a mi hija, mira, estas personas algo tienen que no me gusta. Me dijo, no, es que son muchos años de amigos, que no sé qué, Y después se descubrió verdaderamente, y para colmo le contaré, son compadres. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible tener un demonio como compadre! Tener una gente realmente que aparentemente le está mirando, pero ¿sabe qué? Le está deseando el mal. Pero que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ¿sabe qué? Él dice que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Lo mejor. Usted pídale al Dios del cielo que le dé discernimiento para que pueda discernir todas las cosas. Familia de Dios. Mire lo que dice aquí. Dice, Dios cumple sus promesas. Y así sucedió. Abraham fue un hombre muy bendecido
por Dios. Génesis 13:2, miren lo que dice. Dice, Abraham era riquísimo en grano, en plata y en oro. ¡Qué tremendo! Perdón, dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. ¡Qué tremendo! Era riquísimo. Tenía mucho. ¿Sabe qué? Él era muy bendecido. Muy bendecido. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver lo que dice aquí. Miren. Y a mí esto me voló la cabeza cuando decía, ¡ay, qué tremendo! Miren lo que dice. Abraham toma un corazón. Abraham tenía un corazón muy agradecido para con Dios. Eso debe estar en nosotros. Un corazón agradecido. No vivir en la queja, vivir, ay, y ahora. No, Dios sabe que algo que yo me metí en la cabeza, ¿sabe qué? Que Él no cambia, que Él cumple las promesas. Cuando usted le clama con todo el corazón, Él es fiel y justo. Él dice que, ¿sabe qué? Ama la justicia y aborrece la maldad. Él es juez justo que pesa los corazones. Siempre sabe que Él no va a tapar nada. Él va a descubrir todo. Y cuando mi hija me contaba de toda la hazaña que fue estas personas, yo le dije, ¿ya ves? Así es, familia de Dios. Tremendo. Nosotros no podemos equivocarnos, solamente pidamos, ¿sabe qué? La bendición del Padre, del Hijo, el Señor y Espíritu Santo, que caminemos en la fe, en la certeza, en la seguridad, en la confianza que tenemos en Cristo Jesús, porque Él quiere, siempre quiere lo mejor. Nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en nuestra tierra. Dios mío, Dios Santo, parece esto ha estado, pero mal, por eso que le pusieron metástasis en la etapa terminal. ¿Sabe por qué? Porque ha estado terrible. Realmente uno se queda espantado de tanta cosa. Dios mío, Señor. Por eso nosotros, ¿sabe qué? Tenemos que levantarnos en oración por nuestro país, por nuestra tierra, el Ecuador. ¿Sabe para qué? Para ver días buenos, para ver los mejores frutos, las mejores empresas vengan. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Él dice en su palabra, Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él es Dios y cumple su palabra. Él cumple su palabra. Pero, mire, aquí hay una cosa tan cierta. Dios no le está pidiendo nada más que, ¿sabe qué? Dice, obediencia a la palabra. A que le entregue su corazón. Él quiere que le entregue su corazón porque quiere hacer de usted, de mí, cosas grandes. Quiere que veamos la manifestación y el poder de su gloria cada mañana, cada día. ¿Sí? Mire lo que dice en Génesis 3, dice, ay, bendito Señor, Abraham tenía un corazón muy agradecido para con Dios, muy agradecido. Siempre uno tiene que tener un corazón agradecido, como el que le acabamos de contar, agradecido con Dios de ver a nuestra nietecita que acaba de nacer. Agradecidos con Él. Y nosotros decimos, gracias, Papito Santo, gracias. Las palabras no alcanzan para decir la grandeza y la manifestación y el poder de su gloria, lo que Él hace. Mire lo que dice en Génesis 3:4, dice así. Y volvió por sus jornadas desde el Negún hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ajai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que él le hizo un altar a Jehová? Invocaba al Dios del cielo. ¿Dónde está tu altar? ¿Cuál es tu altar? Mira, aquí Abraham nos está dando ejemplo. Él dice que hizo un altar a Jehová. Cuando nosotros, miren lo que dice, y volvió por sus jornadas desde el Negún hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, ante su tienda entre Betel y Ajai. Ahí hizo un altar, Abraham.
adorándole al Rey de Gloria, exaltándole al Creador, volviendo nuestros ojos. Y yo le decía a mi hijita, a la que recién acaba de dar luz, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo, porque Él tiene el control de cada uno de nosotros. Te ha dado una bendición. Dale gracias al Padre. Porque cuando las mamás dan a luz recién se ponen como tristes, no sé qué. Pero ¿sabe qué? Dios es Dios. Y mira, ve todo. Y le decía, no tienes que estar triste. Alaba a Dios. Alaba a Jehová. Porque Él es Dios. Mire, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo está dentro de la barriga? Se ve que así, ¿no? ¡Qué impresionante! Ese es el Dios a quien nosotros servimos, porque hay una promesa divina. Él no dice, no te dejaré ni te desampararé. Y si alguien le cumple la promesa como le cumplió a Abraham, es Dios. Él es el Santo, el Dios Todopoderoso. Hagamos algo, ¿sabe qué? Busquémosle de todo corazón, pero con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado. Él no desprecia, ¿sabe? Muchas veces en el corazón, en el alma hay tanta cosa alojada y no da lugar al Santo Espíritu que entre y haga morada, haga un tabernáculo en su corazón y dígale, Padre, aquí está mi corazón, te ofrendo mi corazón, no tengo más que darte, ofrendo mi corazón y todo mi ser, con mi alma, decía David, quiero alabarte, con mi alma quiero glorificarte, con mi alma quiero exaltarte. Eso es lo que debemos hacer nosotros cada mañana, cuando vamos ¿dónde? Al altar, ahí, porque aquí Abraham nos enseña que él lo hizo. ¿Dónde está nuestro altar? ¿Dónde está nuestro aposento? El lugar donde usted va a conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está ese altar donde usted va y dice, Padre, heme aquí, toma mi nave y ponlo de ti? Y más delicioso, ¿sabe qué es? Hablar con Él, conversar con Él y decirle que Él es nuestra necesidad. No la necesidad de, porque muchas personas van con la lista de esto. No, Él es nuestra necesidad. Él es nuestra necesidad, familia de Dios. Y vamos a leer lo que dice el 4. Mires, y luego, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, Dios de los ejércitos del escuadrón de Israel. Oramos porque creemos y tenemos la fe y la certeza que Él es mayor, que Él no nos ha dejado. Y Él dice en la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Sostengámonos en la fe, en la certeza, en la seguridad que tenemos de que Él es mayor. Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Sí, no sé si uno más creo que tengo. Vamos a leer el Salmo. Mire lo que dice el Salmo. El Salmo 103, mire lo que dice, el Salmo 103:1 dice, el Salmo 103 de 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sacia, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Irashta, Ribasoba, Sharibasanda, Lava Yasai, Sharaba, Kairibasanda. Ese es el Dios que tenemos, familia. Cual fuera su circunstancia, aférrese a Dios con todo el corazón. Aférrese, deje ir enojo, contienda, amargura, resentimiento. Eso no debe caber en nuestros corazones. Que haya espacio nada más para la presencia del Señor, Espíritu Santo. Cuando dice que cuando Obed-Edom trajo el tabernáculo de Jehová a su casa, dice que todo lo que tenía
era prosperado. Que venga el tabernáculo de Jehová a su casa, a su familia, a su corazón, y usted va a ver la manifestación y el poder de su gloria. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Qué linda es la palabra de Dios, que nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Oh, aleluya. A fin de que dice que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En nombre de Dios, obviamente. Bueno, es una continuación del tema que estamos, un precioso tema. Aleluya. Una semblanza del amor ágape incondicional y eterno de nuestro Señor Jesucristo. El verbo, logos, o palabra de Dios. Palabra de Dios, aleluya, subtema. Jesucristo, al humanizarse, se despojó a sí mismo de toda su gloria, poder y majestad, que participaba gloriosamente y por la eternidad con la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno solo, tres manifestaciones de sí mismo, perfectos en unidad. Esta humillación tan solo fue posible debido a su pasión por las almas, por salvar a un mundo totalmente perdido, los cuales éramos nosotros. Y eso está en Filipenses 2, 5 al 8, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la misma naturaleza y como es la naturaleza y esencia divina, dicen, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y como hombre no se quedó ahí, sino se humilló más. Y dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Hay que entender que la muerte en la cruz, como lo hizo Jesús, al entregarse allí como un vulgar malhechor, y entre malhechores, sin haber cometido un solo delito, un solo pecado, porque eso debemos entender. Dice en 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, que dice Dios, por nosotros lo hizo pecado. Pecado, le hizo pecado, es decir, puso los pecados de nosotros en él. No le hizo pecador, no, le hizo pecado, porque él hizo una transferencia de todos los pecados, de todos los que hemos de creer en él, desde que nació la iglesia hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Puso en Jesús todas nuestras rebeliones y nuestros pecados, le puso en él. Dice, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, era íntegro, bendito Dios. Por eso también dice en Isaías 53, de 9 y 10, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cómo no va a padecer el santo, el puro, ese cuerpo limpio, que de pronto, ya en la antesala de la cruz, en el Getsemaní, él reciba toda esa transferencia de los pecados de todos nosotros, del mundo entero, de los que hemos de creer en él? La muerte en la cruz fue tan solo un clímax de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, la bendita palabra de Dios nos da luz de que su humillación fue integral, es decir, desde que por amor a los perdidos decidió humanizarse y venir a este mundo en forma de hombre. Recalcamos que su humillación comprometió o fue desde su gestación en el seno del vientre virginal de María, y dice, y su nacimiento en humilde pesebre, su adoración que no fue hecho por ninguno del pueblo de Dios, mejor por los 3 extranjeros sabios que vinieron del oriente. Eso no vamos a repetir porque ya vimos la semana anterior. Habíamos visto y nos quedamos en esta humillación. El bautismo en agua en el río Jordán fue sin lugar a dudas otro acto de humillación a sí mismo. Todo esto debido a su rayana obediencia a la voluntad de su Padre Celestial.
Y recordemos, dicen, vamos a ver, lo que nos quedamos, no pudimos compartir la semana anterior. Juan el Bautista, al oponerse a bautizar a Jesús, no estaba equivocado. Realmente sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque Dios el Padre le había dicho que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él iba a ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y Él se le oponía con justa razón, porque decía, ¿cómo puedo yo bautizarle al mismísimo Hijo de Dios, que tiene la misma esencia y naturaleza divina, al Dios Altísimo? Y por eso dice en Mateo 13 al 17. Entonces dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciéndole, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, ¿cómo es? ¿Cómo enseña? Con hechos. Por eso dice, yo ejemplo en todo se da. ¿Qué le dijo? Dijo, en otras palabras, está bien Juan, pero deja por ahora, porque sí es necesario que se cumpla toda justicia de Dios, porque cumplir la justicia de Dios es cumplir la voluntad de Dios. Y dice luego, dicho esto, le dejó, dice, y fue finalmente bautizado. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió de las aguas, dice, y aquí los cielos fueron abiertos, porque cuando Dios ve una obediencia genuina, una real obediencia, los cielos se abren. ¿Y qué dice en el caso de Jesús cuando fue bautizado? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Dice, una semblanza de la grandeza de aquel que tiene toda la potestad del cielo para bautizar, no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. Él es Jesús. Ahí está, en Juan 1, 29 al 33, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, es decir, el eterno Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre Celestial, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y esta verdad, porque si dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento decía que el testimonio de Dios es verdadero, aquí hay sobre esto un testimonio de los 4 evangelios. Y ahí vemos, ya vimos ese testimonio. Ahora en el de Marcos 1, 7 a 8 dice, y predicaba, ¿quién? Juan el Bautista, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas 3:16 dice, otro testimonio del otro evangelio. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y bien dice en Juan 7, 37, 39, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál día se refiere? Al octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso de pie y alzando su voz, clamó, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Y añadió Jesús, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en Jesús. Como dice la Escritura, añadió, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Bendito. Eso dijo de su Santo Espíritu que habíamos de recibir los creyentes. Bendito Dios. Pero la promesa de Jesús, ¿saben? Él prometió bautizar con el Espíritu Santo. Las promesas de Jesús se hacen realidad, porque lo que Dios promete, Él cumple. Por eso dice en Números 23, 19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y no lo hará, manifestó y no lo ejecutará. En todo lo que promete, aquí está la promesa. En Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue la promesa antes de partir ahí en el Monte de los Olivos. Pero el cumplimiento, Hechos 2, 1 al 4, dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito Dios. Ese es el cumplimiento de la bendita palabra de Dios, como le dijimos, porque Dios lo que promete, Él cumple, y lo cumple a cabalidad, porque es Dios verdadero. ¿Saben? También es necesario que manifestemos aquí en el bautismo del Señor Espíritu Santo, porque ellos fueron, los judíos, los que estaban en Jerusalén, y de todas las naciones que estaban ahí fueron bautizados. Pero hay una promesa especial para los que no estábamos ahí. Imagínense, para los de este tiempo. ¿Cuál es la promesa bendita de la palabra de Dios? ¿Saben? Aquí está. Dice así, la bendita palabra de Dios se manifiesta en 11, en el Hechos 11, y dice así, recordemos cuando por inspiración divina y por un éxtasis que tuvo Pedro, Dios le indicó que se fuera a la casa de Cornelio, y Cornelio había visto en visión de que Pedro venía a él y le hablaba palabras de vida eterna. ¿Y qué pasó ahí una vez que ya estaba en casa de Cornelio? ¿Saben lo que dice? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, ¿entiendes?, los judíos, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, Señor.
porque Jesucristo, recordemos lo que dijo, les dice la bendita palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no dice no solo a los judíos, sino al mundo porque entero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que creemos en Jesús, nosotros tenemos acceso a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, la persona más pura, la más santa, la más bendita, la más sublime y del universo. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Otra humillación, una intolerable humillación, es la que sufrió nuestro Señor Jesucristo al desarrollar su glorioso ministerio terrenal asignado por nuestro Padre Celestial. ¿A qué humillación nos referimos? Aquel que es la palabra, recordemos, ¿quién es la palabra? Aquel que es la palabra, logos o verbo divino, a través de quien Dios hizo el universo. Es decir, todas las cosas que existen, sean visibles o invisibles. Así testifica la palabra de Dios en Juan 1:1-4, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es y será la luz de los hombres. Aleluya. En Hebreos 1:1-3a dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los siervos, a los padres, los profetas, en estos últimos tiempos, estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aleluya. ¿Y quién hizo el universo? Él, miren. Hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué dice en Colosenses 1:15-20? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre preciosa de Cordero. Aleluya, santo. Al crear Dios el Padre todas las cosas que existen en el universo a través de su Hijo Jesucristo, obviamente incluye al hombre con todo lo que es Él, sus dones que Dios le dio, le otorgó, incluyendo el don de la palabra, lo que hablamos, intrínseca en cada ser humano, para poder, ¿por qué? Porque Dios nos facilitó para poder, ¿qué? Comunicarnos primero con Él. Mi esposita habló acerca del altar. Cada uno debe tener un altar. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él. Aleluya. Recuerda lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En Job 8:5-7 dice, y si de mañana buscares a Dios y buscares al Todopoderoso, y si fueres justo y recto delante de Él, luego
entonces, dice, Él se levantará en favor de ti y llenará tu morada de justicia. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Esto quiere decir que todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, los miles que sean, y también en los cielos, Él, haciendo uso de su omnisciencia, conoce a la perfección, es decir, mejor que nosotros mismos que hablamos, el significado y la verdadera interpretación de cada palabra que sale de nuestra boca. Pues así lo confirma la bendita palabra de Dios. Recuerden lo que dice en Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis pensamientos te son conocidos. Amén. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Aleluya. Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, mire aquí de las lenguas. Moraban, Hechos 2, 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho tu estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? Aleluya. El Espíritu Santo repartiendo las lenguas. Así es. Imagínense. Y los que hablaban ni siquiera sabían que estaban hablando en las otras lenguas. De ahí dice, ¿por qué? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Santo. Que las maravillas de Dios. Esto es lo maravilloso, que Él es soberano y Él es dueño de todo. Aleluya. Aleluya. Los idiomas, como esto demuestra con claridad que la deidad, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen el dominio y control de todas las cosas, incluyendo obviamente los idiomas. Oh, bendito aleluya. Señor, aleluya. Siendo así, nos quedamos sorprendidos, absortos, de cómo la bendita palabra de Dios, que fluía del mismo corazón del Padre Celestial y entregada a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, en forma de enseñanzas, predicaciones, parábolas, a su pueblo Israel aquí en este ministerio terrenal. ¿Saben? Dice, lo humillante para el Hijo de Dios fue que este pueblo, en este caso la mayoría israelitas, obviamente no todos, porque sí hubieron iluminados que reconocieron a Jesús, no lo recibió, la mayoría no lo interpretó, no lo asimiló, ni tampoco esta bendita palabra de Dios que tiene vida eterna en sí mismo, no encontró cabida ni espacio en sus corazones. Qué triste, ¿no? Qué humillación para Jesús. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. No obstante, no lo entendí. ¿Por qué no lo oyeron? ¿Y por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo interpretaron? Porque definitivamente estaban sordos y ciegos. ¿A causa de qué? Del pecado.
Y así lo confirma la bendita palabra de Dios. Por eso dice en Juan 9:40 y 41, dicen: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Saben qué Jesús les dijo? Si fueran ustedes ciegos físicamente, no tendrían pecado. Pero ahora, ustedes que dicen que vemos, su pecado permanece. ¿Por qué? Porque la ceguera de ustedes es espiritual, claro. No es una ceguera física. Isaías 6, 9 y 10 dice: y dijo, anda y di, a través del profeta Isaías, anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y se conviertan, y yo les dé sanidad. ¿Por qué esta no? Es la dureza del corazón. Porque ellos se apoyaban, hijos de Abraham somos. Por lo tanto ya le daban por hecho de que ya la salvación es... No, recuerden lo que dijo, lo que le decía Juan el Bautista. Dicen, ustedes dicen, hijos de descendientes de Abraham somos. ¿Pero qué dice? Él dijo, Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. Así es. ¿Y qué nos comprueba la bendita palabra de Dios? Que en todo tiempo el que se acerca a Dios con corazón sincero, sean judíos o no judíos, este es el que alcanza la benevolencia de Jehová. Recordemos lo que dice la bendita palabra, la palabra de Dios en Daniel 12, el 1 al 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, hablando del pueblo judío, se levantarán en aquel día, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para perdición. Los entendidos, dice, los que se acercaron con corazón sincero al Señor, dice, serán resplandecidos como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, o los que enseñamos, esta es una motivación, siervos y siervas del Dios Altísimo, para no dejar de predicar. Y los que enseñan o enseñamos la justicia a las multitudes, nos levantaremos como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Aleluya. Vamos a avanzar un poquito más, ya. ¿Por qué no lo oyeron? ¿Y por qué no lo recibieron? Porque, como dijimos, bueno, ya hablamos de eso. Ya dije, la bendita palabra de Dios tiene su cumplimiento perfecto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Mateo 13 al 17? Por eso les habló, porque decía, los discípulos dicen, ¿por qué hablas en parábolas a este pueblo? Y dice, esta es la razón. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan, y se convierte y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Bienaventurado el que por la gracia de Dios ahora podemos ver la luz de Cristo. Vemos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, anhelaban decir, quisiéramos verle a la majestad del Dios Altísimo manifestado en carne, y dice, y no vieron y no lo oyeron.
pero nosotros a través de la bendita palabra de Dios y por la fe le vemos y le oímos a través de la bendita palabra de Dios. Él nos habla. Juan 12, 37 al 40 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se convierte y yo los sane. Bendito. Oh poderoso Dios, Saben aleluya. que el apóstol Pablo, dice Pablo, lo experimentó en su propio ministerio, pero a él les confrontó a los judíos, pero a su vez al mismo tiempo da luz a nosotros los gentiles. Por eso dice en Hechos 28, 25 al 28, y como no estuvieron de acuerdo, recordemos ya Pablo en Roma, frente a los judíos que acudieron a él, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra a los judíos, ¿no? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, que oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos, y oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan su corazón, que se conviertan y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles, a nosotros, el olivo silvestre, dice, sabed, a los gentiles, a nosotros os es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Por ahora vamos a dejar ahí esta bendita palabra de Dios. Saben, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, el elegido, dice a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. No todos. Eso no quiere decir que Dios les ha desechado al pueblo de nunca, no, jamás. Israel es mi hijo, mi primogénito, para que no haya simplemente, Él endureció por un tiempo el corazón de ellos, de muchos de ellos, amén, para que podamos entrar, para que quepa en ese espacio el pueblo gentil, nosotros. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que al final todo Israel, miren, Israel es el reloj de Dios. Y la misericordia de Dios siempre estará con su pueblo Israel, porque la salvación que dice viene de los judíos. Amén. Recordemos también lo que dice la bendita palabra de Dios en Juan 11, 25 a 36, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Le dijo eso a Marta y le dijo, Marta, ¿crees? Dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que debía venir a este mundo. Ahora la pregunta crucial en esta tarde es a usted que nos está oyendo. No es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Aleluya. Dios es el que es soberano, el que maneja todo. Si le permitió escuchar esta bendita palabra de Dios que estamos predicando, de todo nuestro corazón, del corazón de Dios, aleluya, que Él se complace en usar a estos vasos de barro. Amén. Si usted escuchó, puede ser el punto de inflexión en este momento para su vida. Si usted estaba de espaldas a Dios y rumbo al infierno, que eso es irreversible, si tan solo cree. Esta es la oportunidad, si tan solo cree que el Señor Jesucristo, por voluntad divina, por el Padre Celestial, mandó a su Hijo para que este mundo, para que muera en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Y si usted cree,
serás salvo. Por eso dice la bendita palabra de Dios en Romanos 10, 8 y 10. Esta es la bendita palabra de Dios que predicamos, que cerca de usted, al alcance suyo, a un paso suyo, está la salvación. ¿Cuándo? ¿Cómo lo puede obtener? Si creyere de todo corazón que el Padre Celestial envió a su Hijo amado para que muera en la cruz del Calvario. Y si cree, y luego de eso, luego de creer, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Por eso dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sin pérdida de tiempo, ponga su mano derecha en el corazón y con su izquierda levante a lo alto y diga: Padre Santo, en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, según el lugar, hemos escuchado la bendita palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo yo he sido redarguido, que soy un pecador y un perdido, pero me da la oportunidad de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó su preciosa sangre. Esa sangre preciosa es la que me limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, de toda rebelión y de toda perversidad, y me da salvación y vida eterna por creer en Jesús. Lo creo y confieso que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya, gracias Padre por esta salvación tan grande. Lo acepto y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, familia, de verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz y como espada de filo que traspasa la médula, la coyuntura de vuestros huesos. ¿Y qué dice? Se hace carne en nuestra vida. La palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida para dar, que dice, frutos, porque la bendita palabra dice que por los frutos los conoceréis, familia de Dios, de verdad. Les amamos, vamos a orar, vamos a dejar todas las manos del Padre en esta semana. Amado Dios y eterno Padre, te damos gracias, Dios altísimo, Dios soberano, te damos toda la gloria y la honra. Usted ha puesto el querer como el hacer, ha permitido, Señor, que hablamos de tus cosas, bendito Dios. Has puesto las palabras en nuestra boca, Señor, porque siervos y bendito les somos delante de tu presencia. A ti clamamos, Padre mío, de agradecerte infinitamente por tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestra tierra, al Ecuador, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos nuestra parentela, lo bendecimos, que nadie de ellos se pierda, que todos vengan al conocimiento y la revelación de su palabra, Dios mío, Señor, porque está escrita en su palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Padre. Nadie de nuestra parentela, nadie, porque está escrita en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios mío, esa es la promesa que tenemos, Papito Santo. Guárdalos, Jehová, líbranos, Papito mío, en esta semana. Ponemos todo delante de tu presencia. Queremos bendecir al pueblo de Israel, Señor mío, Dios mío. Los bendecimos a Jerusalén, Tel Aviv de Israel. Guarda los muros de Jerusalén, Señor mío, Dios mío, porque esa es tu tierra. El reloj del Eterno es el pueblo de Israel, Santo Cordero de Dios que tiene poder. Gracias, Papito Santo. Bendecimos a nuestros pastores, lo bendecimos. Les agradecemos a nuestro Padre Dios por todo, Señor Jesucristo, en esta tarde. Toda la gloria y la honra los ponemos en tus manos, los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero. Y, Señor amado, y la palabra que así ha corrido, Señor, a través de este medio, bendito Redentor, llegue a donde tiene que llegar. Si nuestros pies no pueden ir y nuestras manos tampoco, Señor, pero la palabra llegará a los confines de la tierra. Te agradecemos, amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Esta oración está entregada, pactada y sellada en el poder de la sangre del Hijo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Toda la adoración a nuestro Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quisiera añadir una bendición que está escrita en Números 6, 24, 26. Esa bendición que viene del cielo. Amén. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Shalom. Paz y gozo. Aleluya. Amén, amén. Shalom. Bye, bye. Aleluya.